Yo creo que lo que está mostrando la crisis de la señora Benavides es el nivel de deterioro de la institución del Ministerio Público, que lo sabíamos hace muchísimos años, pero hemos comenzado, como no querido verlo, pensando de que la disque modernización nacida del propio sistema de justicia estaba fortaleciendo las instituciones, y lo que ha mostrado esta crisis es que el Ministerio Público está partido, ¿no? Está partido entre sectores deshonestos, entre sectores que solo persiguen intereses particulares. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Nativa, porque vamos a hablar de coyuntura política con Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial, pero además es un hombre que tiene una mirada ausada, una mirada fina del país y de la gestión pública, con lo cual siempre es útil conversar con él de todos estos temas. Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, Carlos. Gracias por la invitación. Te decía fuera de cámaras y te lo planteo como forma de conversación, como inicio de conversación, el sentir que la crisis de hoy del Ministerio Público parece ser incluso más grave que la que se vivió con Nélida Colán. Yo quería preguntarte si piensas lo mismo, si te preocupa algo en estos términos. Sí, o sea, lo que te decía es que creo que lo de Nélida Colán fue una penetración de la política del Ministerio Público, pero más acotada. Yo creo que lo que está mostrando la crisis de la señora Benavides es el nivel de deterioro de la institución del Ministerio Público, que lo sabíamos hace muchísimos años, pero hemos comenzado, como no querido verlo, pensando de que la disque modernización nacida del propio sistema de justicia estaba fortaleciendo las instituciones, y lo que ha mostrado esta crisis es que el Ministerio Público está partido, ¿no? Está partido entre sectores deshonestos, entre sectores que solo persiguen intereses particulares, y fiscales que están peleando por la institución, están peleando por una justicia efectivamente justa y equitativa, pero en posiciones fragmentadas, aisladas, sin necesariamente tener pleno acceso al poder en la institución, ¿no? Y es terrible que eso suceda, o sea, y que la cabeza de la institución esté ocupada en defender su permanencia o en defender que sus hermanas no sufran el costo de la ley por sus acciones, ¿no? Interesante. Ahora, claro, es que es una trama que además involucra al Congreso de la República. Exactamente, que eso es lo mucho más grave, ¿no? Exactamente. O sea, no es un problema del Ministerio Público. Yo creo que estamos ante una enfermedad transversal de nuestra institucionalidad. Te confieso que a mí me da un poco de risa cuando, aludiendo al 7 de diciembre, se dice que porque no tuvo éxito Pedro Castillo, nuestras instituciones funcionaron. Y como digo yo, funcionaron algunos procedimientos institucionales, pero eso no significa que nuestras instituciones funcionaron. Al Congreso estaba feliz de que Castillo se haya disparado al pie. Y lo único que hizo fue capitalizar la situación. Pero eso no lo convierte en un Congreso que nos representa. O sea, me parece un abuso enorme decir de que como ellos formalizaron la vacancia de Castillo, son un Congreso que funciona y es un mecanismo democrático que funciona. Es un Congreso al que más del 95% de los peruanos no acepta. Es un Congreso que no nos representa, es un Congreso cuyos miembros han traicionado el voto que recibieron y se han subdividido en 14 bancadas, donde no tiene ningún vínculo con la expectativa que tenía el peruano y la peruana que votó por ellos. Entonces, eso no es democracia, eso no son instituciones que funcionan. Pero además, Raúl, es un Congreso que convirtió a Patricia Benavides en la Dalí de la justicia y hoy la deja caer también, digamos, para ver, cuando me sirves estoy contigo, cuando no me sirves, ahí te quedas. Así como podría dejar caer a la presidenta, exactamente, ¿no? O sea, ayer me llamó la atención cuando la presidenta invoca al Congreso que por favor resuelva el tema de la vacancia y de la confianza. ¿Está pensando en el riesgo de su vacancia? O sea, quiere que lo acoten las razones, las causales de vacancia para minimizar el riesgo de que le caiga a ella, porque así como han dejado caer a Patricia Benavides, la podrían dejar caer a ella. Hoy día el poder que está manejando los equilibrios es una parte del Congreso de la República. Ni siquiera es el Congreso de la República tanto como institución. Es una parte del Congreso de la República cuyo centro de poder es el fujimorismo, aliado con esa cosa que se llama el serronismo, que hace rato que ha mostrado que nunca fue un partido.
Y diría que Alianza para el Progreso y también ahí. Alianza para el Progreso, que tuvo el enorme poder cuando comenzó este Congreso con el porcentaje de bancada que tenía para ser un fiel de la balanza que ayudara al equilibrio democrático del Congreso, y no, se plegó a esa coalición nefasta que hoy día está enquistada en el Congreso, pero repito, liderada por el fujimorismo. Los estratégicos ahí son los fujimoristas, no los demás, que los demás terminan siendo furgón de cola, y el señor Acuña, para variar, negociando en función de intereses que van evolucionando con el tiempo. Sin duda. Sí, esa imagen bisagra de APP, qué útil hubiese sido para la política peruana. Exactamente, ¿no? Exactamente. AP y APP tuvieron el enorme poder de ser el fiel de la balanza entre la bancada fujimorista y la bancada de Perú Libre. Tenían un potencial de actuar democráticamente que nunca lo usaron. Y más bien se plegaron. Bueno, AP implosionó, ¿no? Implosionó, sí. Y APP se plegó a este contubernio fujicerronista, y al final lo que tenemos son instituciones que no representan a los peruanos. Y en la práctica, ¿en qué están los peruanos? Están preocupados por temas como el que justificó la marcha de ayer, y ahí tengo un pequeño matiz contigo. Dime, en la entrevista anterior. O sea, el tema de seguridad ciudadana nos reúne a todos. Y hay temas en que los peruanos, tanto los empresarios como los trabajadores, tenemos que converger. Porque parte del problema que tenemos en Perú es nuestra fragmentación. Pero es verdad, Raúl, pero yo le decía a Luis a Luis Villanueva de la CGTP, hace 20 años que matan a trabajadores de la construcción civil, Raúl. Sin ninguna duda. Y recién marcha, digamos, se marcha 20 años después. Sí, y la marcha ha sido ralita. Yo esperaba que un tema como la seguridad ciudadana, que está en el top de las preocupaciones ciudadanas, llenara la calle, fuera una marcha más multitudinaria. No lo ha sido, lo organizaron con muy poca anticipación. Hubieran podido hacerlo mucho antes, porque hay que decir, la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO tienen este mecanismo de negociación, digamos, dentro de reglas democráticas de hace muchos años, y creo que eso es un valor, un capital que han construido tanto empresarios como trabajadores. Y que probablemente eso ha facilitado que puedan marchar juntos. Lo que sí es inaceptable, como bien dijiste en la entrevista, es la aparición del ministro a querer cosechar con un mérito ajeno, y yo, si hubiera estado en el lado de los marchantes, no lo hubiera dejado, no lo hubiera dejado que capitalice, ¿no? Te llevo a terrenos del Ejecutivo. Dijo ayer Boluarte, recibí un país alcanzado por la ineficiencia y la corrupción. ¿Qué te genera, Raúl? Ella formó parte de eso. Ella formó parte de eso, y lo que nos ha ofrecido en el año de gestión no muestra ningún cambio. ¿Gobierna ella o gobierna Otárola, Raúl? Celebro que tenga esa costumbre de rendir cuentas, pero rendir cuentas tratando de mostrarnos una realidad ficticia, ¿no? De que efectivamente gobierna el país, que efectivamente está mostrando resultados. Como anoche en una entrevista veía al ministro de Justicia, que a tu colega que lo entrevistaba le insistía, déjame mostrar mis resultados. ¿Qué dijo cuando tu colega le cedió la posibilidad de mostrar resultados? Una reunión del CONACEF y una reunión de una comisión de reforma de la justicia. Las reuniones no son logros. Los logros son lo que se obtiene en las reuniones. O sea, que un ministro me diga que en un año, aunque él no haya sido ministro durante todo el año, los logros del sector justicia son 2 reuniones. O sea, lo que necesitamos es respuestas concretas para nuestros hermanos de Puno, que la presidenta de su kilométrico discurso del 28 de julio nos hubiera dicho qué cosa ha avanzado en el segundo semestre del año. Ella ofreció en ese discurso obras para fin de año, entre ellas la solución del agua potable de Juliaca. ¿Qué cosa ha dicho sobre el agua potable de Juliaca ayer? O sea, ¿van a seguir esperando los puneños? O sea, si queremos reparar en parte los muertos de Juliaca, por favor, de una vez comencemos a darle respuestas concretas a Puno. Después de un año, ¿se le ha ofrecido algo diferente a Puno? Ese es el problema en el Perú. O sea que nos llenamos en Lima hablando y tratando de justificar nuestros pequeños actos como una reunión del CONACEF, y no somos capaces de ofrecerle respuestas concretas a los peruanos y a las peruanas que viven en la periferia, que no tienen el mismo acceso al poder que todos estos señores que viven cubileteando todos los días. Sí, señor. He logrado la estabilidad democrática que tanto necesitamos, dijo Boluarte. Regresamos a eso, ¿no? O sea,
¿lo del 7 de diciembre fue un triunfo de las instituciones o fue unos mecanismos que funcionaron? Ella ha sido ministra de los 15 meses que estuvo Castillo, ella fue ministra 14 y medio. Perseguida por un Congreso, además, que la quería, ¿te acuerdas? La quería sancionar constitucionalmente por el tema del Club Apurímac. Exactamente, ¿no? Y de repentinamente, 2 semanas antes del 7 de diciembre, desaparece la denuncia del Club Apurímac y el Congreso decide archivarla, ¿no? Y resulta que el señor Otárola también había reaparecido más o menos en esos días, ¿no? Entonces hay gente a la que yo conozco que de tonta no tiene nada, que cree que ahí hay varios hechos que están conectados entre sí, cuya verdad todavía no conocemos completa, ¿no? Y que no es tan cierto que ella se encontró con el asunto en pijama a la mañana del 7 de febrero. Pero no puede decir que 15 días de no formar parte del gobierno la exoneran. Claro, primera presidenta mujer, tenía la oportunidad de reivindicar a ese gobierno por el que habían votado un poco más de la mitad de los peruanos, pero en el sur andino habían votado todo el sector rural era 4/5 partes. Fue una traición ese en voto. promedio, claro. Y en algunas provincias 90% de las personas habían votado por ese gobierno y ese gobierno los defraudó. No les ofreció las cosas que les había ofrecido y se dedicaron a robar una gavilla de pequeños delincuentes. Ella tenía la oportunidad de reivindicar eso. Ya. Las protestas las excedieron los primeros días, pero una vez que pasaron las semanas debió controlar a las fuerzas del orden. Pienso lo mismo. Porque lo que pasa es que seguramente les dieron indicaciones tan imprecisas que la cosa se desbocó. Yo tengo mi experiencia como viceministro de Gobernanza Territorial, es que para que no pasen esas cosas, tienes que el poder civil tiene que controlar muy de cerca a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas del orden. Y ese empeño es el que hizo que en 27 meses no tuve ningún muerto sobre mi espalda. A pesar de haber tenido que manejar todos los problemas del Corredor Vial Sur, todos los problemas de la Amazonía, la protesta de Atalaya, las protestas de los cocaleros de la Convención. Qué interesante lo que propones. Y nunca tuve ningún muerto, porque yo le prometí a mis hijos cuando acepté el cargo que yo no iba a salir con sangre en mis manos. ¿Y qué significa respirar de cerca, respirar en la nuca a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas? En términos políticos. Tener contacto directo con todos los generales que están en las operaciones y darles un mensaje claro que cualquier medida que va a afectar a la población primero se consulta. Primero se consulta, porque por algo el poder civil está sobre el uso exclusivo de la fuerza que la Constitución le otorga al Estado. No es, como dijo en algún momento la presidenta, yo tengo el mando supremo, pero en realidad no comando. Sí comanda, señora. En democracia sí comanda. Las fuerzas del orden tienen que obedecer las indicaciones y los límites que les pone el poder civil. Y eso se ejerce concretamente estando cerca de las Fuerzas Armadas. Yo tengo el mayor respeto por las Fuerzas Armadas y policiales de este país. He trabajado al lado de ellos y puedo dar fe del sacrificio y del compromiso de muchos de sus miembros. Pero tienes que trabajar con ellos porque por algo somos democracia y por algo en la democracia el poder es civil y no militar. Raúl, te llevo a otros terrenos. Cuando uno viajaba al exterior y hablaba de política con la gente, se sorprendían del Perú por la forma como habíamos podido juzgar y sentenciar a expresidentes de la República que habían estado comprometidos en delitos muy graves. Hablaban de Fujimori, pero también hablaban de Toledo de alguna manera, aunque en este caso no hay sentencia. Y nos miraban, digamos, oiga, ustedes sí pueden, digamos, ¿no? La libertad y la forma como se le ha dado a Alberto Fujimori, ¿qué lectura te deja? ¿Eres crítico con ella? Tengo una posición un poco sui generis. Yo creo que Fujimori hizo varias cosas bien entre 90 y 95, pero en el balance de su gobierno le hizo mucho daño al Perú. Pero no se le ha juzgado por las cosas que hizo bien, Raúl, ¿no? No, de acuerdo. Pero también creo que la agenda de nuestra sociedad está demasiado fujimorizada. Desde los 90 hasta ahorita. El procedimiento que se ha usado para indultarlo es un procedimiento que está lleno de defectos vacíos, sí.
y sobre el que estamos dando vueltas sin tomar una posición clara como sociedad. Yo creo que hoy día el problema ya no es él como individuo, a pesar de que soy plenamente consciente que hay muchos peruanos que no logran sanar sus heridas y que eso es absolutamente respetable y que hay que tomarlo en cuenta. El problema hoy día es el movimiento que él dejó y la figura de su hija. Y que esa familia, el día que los veía los hijos ahí en la puerta de la casa de ella, cuando los soltaron, decía, ¿por qué esos dos hermanos haciendo esa declaración tienen que llamar la atención de todo un país? Ellos no nos representan. El Perú es mucho más que la familia Fujimori y tenemos que dejar atrás la familia Fujimori, y para eso los peruanos y las peruanas tenemos que organizarnos y construir alternativas distintas al Fujimorismo para que 22 congresistas no sean los que manejan un parlamento de 130. Políticamente no se le ha ganado al Fujimori. No les hemos ganado. Le hemos ganado a Sendero políticamente, con todas las limitaciones y las cosas sin resolver, Seguro. pero al Fujimorismo no les hemos ganado. Y desde Humala estamos votando para que no gobiernen, desde la perspectiva de muchos peruanos, entre los cuales me incluyo. No estoy votando por una alternativa de mejora para mi país, una alternativa que le resuelva problemas a los puneños, a los loretanos. O hace poco que estaba en Ucayali, no te imaginas el nivel de desnutrición y anemia que hay en Ucayali, los paupérrimos resultados educativos que tienen las escuelas en el departamento de Ucayali. Y seguimos conviviendo con eso. Y la penetración de las economías ilegales, Raúl. Exactamente, en un montón de problemas por todos lados. Estamos entrampados en este lío con la familia Fujimori. Sí, pues. ¿Qué es la familia Fujimori? O sea, es una familia entre los millones de familias peruanas, y los peruanos somos mucho más que ellos. Y estamos peleándonos entre todos, absolutamente fragmentados. ¿No dicen que ya vamos a llegar a 30 partidos inscritos? Sí. En lugar de formar coaliciones que le ofrezcan alternativas distintas en las que los peruanos puedan volver a creer. Y para eso tenemos que dejar atrás a los Fujimori. O sea, ya nos están marcando 30 años de historia, bastante. Entonces, ¿no? Cambio mi pregunta. ¿Cómo se redefine el juego político con la salida de Alberto Fujimori de prisión? ¿Pierde fuego? ¿El Fujimorismo gana poder? ¿Qué te deja? No estoy seguro que tenga tanta implicancia por sí mismo, salvo la que decidamos darle. Porque va a declarar en cualquier momento. Yo no creo que se quede callado, Raúl. No lo sé. ¿No? No lo sé. Yo creo que el personaje ahora es ella. Sí. Y es un personaje que tiene que dejar de ser un personaje tan relevante, ¿no? Y tenemos que comenzar a pensar en otro tipo de coaliciones que nos permitan a reunirnos a los peruanos y a las peruanas. Sí te entiendo. Hay muchos intentos hoy día, hace unos días alguien definió, hay muchos intentos de encuentro entre personas que quieren regresar a la política de otra manera. Todavía son muy pequeñitos, creo que fue Marisol Pérez Tello en alguna entrevista que habló de eso. Puedo dar fe que hay muchos intentos de peruanos de distintos departamentos, en distintas tiendas políticas, que están tratando de buscar espacios de encuentro. Tenemos que persistir en ese esfuerzo, tenemos que construir nuevas coaliciones de intereses y de miradas sobre el país que nos reúnan para que la siguiente elección, la discusión no sea Fujimorismo o no Fujimorismo. Para cerrar, es interesante cómo lo planteas, porque cuando... A ver, ¿dónde hay un texto de Keiko Fujimori o de Kendi o de Sachi? Un texto que hable del país. ¿Qué sueño de país nos ha ofrecido esa señora? ¿No es cierto? ¿Qué país nos han ofrecido, digamos? No hay nada, es vacío, Raúl. Su padre por lo menos creo que lo tenía. Sí, pues. El problema de su padre es que ayer conversaba con un amigo bastante mayor que yo. En su primer gobierno puede reivindicar que pacificó el país y estabilizó la economía. Pero lo que seguía era otro cuerpo de reformas, una segunda generación de reformas, que personas que han estado ligadas a ese momento dicen que él se negó sistemáticamente a emprender. Y son reformas que todavía están pendientes en el Perú, que tienen que ver con la inclusión de los miles de peruanos y peruanas que hoy día la pobreza los empuja a la actividad informal y a la actividad ilegal.
que los peruanos estén metidos en minería ilegal, en tala ilegal, no es porque son de naturaleza delincuentes, es porque no tienen otra opción. La economía formal del país es muy chiquita y no incorpora a todos los peruanos y peruanas que están en posición y necesidad de trabajar. Mientras que no emprendamos reformas de política pública que permitan que esos peruanos y peruanas entren a la economía formal, este país va a seguir siendo lo que es y cada vez peor. La economía ilegal va a tener cada vez más participación en la producción y en la actividad económica del país. Raúl Molina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la claridad. Ex viceministro de Gobernanza Territorial y analista político abusado. Buenas fiestas, ¿eh? Lo mismo para ti, sea Carlos. Que pases una buena Navidad. Pausa breve y seguimos con más aquí en Nativa. No se vayan.